Sí, ya está aquí. Amados hermanos, buenas tardes. Qué privilegio poder volver a saludarles en el nombre del Señor Jesús. En este momento, hermanos y amigos, quiero continuar compartiendo el mensaje de salvación que Dios tiene para compartir con nosotros. Allá, segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal es el amor de Dios por sus criaturas, hermanos. Dios nos ama de tal manera que nosotros no alcanzamos a entender ese maravilloso amor. Pero lo importante para nosotros en este momento es saber que Dios quiere compartir su palabra con nosotros. Dios me ha llamado para que comparta con cada uno de mis hermanos el mensaje de salvación. Y en esta tarde vamos a continuar con la segunda parte de ese maravilloso tema, las dos naturalezas. Quiero invitarles, hermanos, para que tengamos una palabra de oración. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, por el don precioso de tu palabra, Señor. Gracias por el Señor Jesús, quien vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre amado, por tu maravilloso amor. Rogamos tu bendición, Señor. Que el Espíritu Santo se haga presente en cada lugar del mundo donde tú te encuentras para escuchar este mensaje que Dios quiere compartir con nosotros en esta mañana, en este momento, Señor. Gracias, Señor. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos, hermanos, en el tema anterior, que cuando Dios nos creó, la Biblia registra que lo hizo a su imagen y semejanza. Adán y Eva eran perfectos, llenos de amor y de unidad, como lo decíamos en el tema anterior. Y en este momento, hermanos, vamos a meditar un poco más detenidamente sobre estas dos naturalezas. Adán y Eva perdieron esa naturaleza divina y cuando pecaron, adquirieron la naturaleza del pecado. Y esa naturaleza le fue transmitida a todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros, hermanos. Esta es la lucha que está realizando Dios por nuestra salvación y Satanás empeñado a lograr nuestra destrucción. Qué tremendo, hermanos, es el amor de Dios. Esta es una lucha que se está realizando en la mente de cada uno de los seres humanos, especialmente de los hijos de Dios. De los hijos de Dios, hermanos. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Satanás lucha por recuperarnos y por no dejar que tú y yo nos santifiquemos haciendo la voluntad de Dios. Veíamos que la naturaleza de pecado le fue transmitida a todos los descendientes de Adán. Y cuando adquirimos nosotros la naturaleza espiritual, vamos a desarrollar en este tema este importante mensaje. Y el primer texto que encontramos allí me lo va a leer aquí mi secretaria. Como ustedes ven, hermanos,
Y yo les he dicho en estos días pasados, la vista se me volvió a afectar y no puedo leer, no puedo escribir. Pero gracias a Dios, el Señor por su inmensa sabiduría, por su amor, me está utilizando todavía para que comparta el mensaje de salvación que Dios me ha revelado a través de mis años de vida cristiana y especialmente en este tiempo final, hermanos. Yo no me quiero sentir arrimado, sino que quiero continuar trabajando en la obra de Dios, en el negocio de Dios. Como decíamos en uno de los temas anteriores, que el Señor llamó a Pedro y le dice, os haré pescador de hombres. Qué maravilloso, hermanos, estar trabajando en la obra de Dios y ser pescador de hombres. Muchas personas en el mundo entero han albergado en sus corazones este mensaje precioso que estamos compartiendo en este tiempo, hermanos, y que en este momento llega a tu corazón. Yo te invito para que con mucha atención, con tu Biblia en la mano, escudriñes la Biblia con nosotros en la lectura de cada texto que leeremos para basarnos en este maravilloso tema de las dos naturalezas. Escuchemos la lectura del primer texto. Ya en Romanos capítulo 6, el versículo 4 nos dice, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, asimismo también nosotros andemos en novedad de vida. Hermanos, ¿cuándo es que adquirimos la naturaleza de Cristo? La naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual. Aquí el apóstol Pablo nos dice en Romanos que la adquirimos en el momento del bautismo, cuando tú y yo nos decidimos a seguir al Señor Jesús, a obedecerle, adquirimos la naturaleza de Cristo. Pero la naturaleza de pecado no sale de nosotros. Allí continúa. Y es allí, hermanos, donde viene especialmente la lucha de la que habla la palabra del Señor y que tú y yo tenemos que subyugar. Tenemos que no darle cabida. Tenemos que sujetar nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser para que se enfoque en hacer la voluntad de Dios y así paso a paso en nuestra vida cristiana, hermanos, va lográndose ese cambio espiritual, ese desarrollo en la vida cristiana hasta que lleguemos a ser semejantes a Cristo conforme a su santo carácter. Es maravilloso, hermanos. En el bautismo adquirimos la nueva naturaleza, pero es allí cuando comienza la lucha. Esa lucha tremenda, hermanos, que el espíritu de profecía dice que durante 6,000 años la gran controversia entre Cristo y Satanás se ha venido desarrollando por espacio de 6,000 años. Hermanos, por espacio de 6,000 años. Esa lucha entre Cristo y Satanás se traslada a los hijos de Dios, a los hijos de Dios. Y somos tú y yo los que estamos llamados a combatir esa naturaleza, porque somos nosotros a través de la decisión que tomamos a cada momento
lo que tenemos que decidir si queremos servir a la naturaleza divina o a la naturaleza del pecado que nos acompaña a cada momento. Miremos otro texto de la palabra del Señor. Allá en Romanos, el capítulo 7, el versículo 15 al 20 nos dice: realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué tremendo, hermanos, este texto. El apóstol Pablo dice, realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Qué lucha tremenda que se desarrollaba en Pablo. Él no especifica qué clase de pecados eran los que tenía él que combatir en su vida, pero allí llanamente nos dice que era una lucha diaria que él tenía que librar. Hermanos, tú y yo somos participantes también de esa lucha. Es una lucha, hermanos, permanente entre las dos naturalezas. Porque cuando nos entregamos a Cristo, adquirimos la naturaleza de Cristo, esa naturaleza santa. Pero la naturaleza de pecado no sale de nosotros. Allí comienza esa lucha, esa controversia entre Cristo y Satanás por lograr el dominio de tu mente, de tu corazón. Pero somos nosotros, hermanos, los que tenemos que decidir a cuál de los dos queremos servir. Tú y yo somos llamados a subyugar, a controlar nuestras pasiones, nuestra mente, nuestras palabras, nuestros actos. Hay un texto por ahí que yo leí ahora días de un ejemplo maravilloso que una persona se le paró un pajarito en la cabeza y era la persona la que tenía que decidir si permitía que el pajarito hiciera nido en su cabeza o lo espantaba para que el pajarito no hiciera nido en su cabeza. Hermanos, nosotros somos los que tenemos que decidir si hacemos la voluntad de Dios. La Biblia dice que Cristo quiere dominar tu vida. Él quiere posesionarse de tu corazón. Allá en San Juan 17:23 dice el Señor, yo en ellos y tú en mí. Hermanos, Cristo quiere morar en tu corazón y en mi corazón. Ese es el deseo de Dios. Pero nosotros tenemos que decidir si le permitimos al Señor que more en nuestro corazón. Allá en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eres tú, hermano y amigo que me estás escuchando en este momento, el que tienes que decidir si le abres la puerta a Cristo Jesús. Él, si, aunque es el Señor tuyo y mío, pero Él nos respeta porque somos seres que tenemos decisión, tenemos dominio propio. Fuimos creados, hermanos, así, para decidir lo que debemos hacer. Si tú le abres la puerta a Cristo, Él entrará, dice allí el texto sagrado,
y morará contigo. Pero si tú no le abres la puerta, el Señor pasará a la siguiente. Y tú no tienes la seguridad que Jesús vuelva a tocar tu puerta. No sabemos, hermanos, si el Señor regrese a tocar nuestra puerta otra vez. Por eso no debemos perder la oportunidad cuando Cristo nos llama. Cuando Cristo nos llama para que moremos con Él ahora y para siempre jamás. Miremos el siguiente texto. Allá en Mateo capítulo 5, el versículo 30 nos dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es mejor que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos amados, el Señor allí utiliza una ilustración. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer en pecado, córtala, que mejor te es entrar al reino de los cielos sin un brazo que con juntos brazos ir al fuego eterno. El Señor no quiere decir que nos cortemos el brazo, hermanos. Lo que quiere decir el Señor es que aquella cosa que nos hace caer en pecado, aquello que nos separa de Dios, debemos ahuyentarlo de nosotros. Debemos alejarlo de nosotros. Hermanos amados, yo escuchaba ahora días en un noticiero algo que me llamó la atención y decía que un señor por allá en determinado lugar del mundo se había hecho castrar para no serle infiel a la esposa. Pero hermanos, no es eso lo que el Señor quiere decir. Esta persona había literalizado el mensaje, pero el Señor no le estaba diciendo que se castrara para no serle infiel a la esposa, sino que dominara su mente, sus pensamientos, que controlara sus tendencias. Hermanos, nosotros, tú y yo, tenemos uso de razón y tenemos que cortar con todo aquello que nos impida hacer la voluntad de Dios. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere que tú y yo estemos completamente entregados a la santa voluntad de Dios. Pero ¿cómo hacerlo, hermanos, si somos pecadores? Es decir, al decir que somos pecadores, quiere decir que tenemos la tendencia al pecado. ¿Cómo hacer? Hermanos, la única forma es que Cristo nos dice que permanezcamos en Él, permanezcamos en Cristo, cada día pensando en lo que Él ha hecho por nosotros, en su gran amor. Miremos, hermanos, cómo nuestro Creador, en lugar de venir a destruirnos, dice allá San Lucas 19:10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no vino, hermanos, a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Pero si finalmente tú, amado amigo, que me escuchas, no tomas la decisión de aceptar al Señor Jesús como tu Salvador, irremisiblemente te vas a perder, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Amado hermano y amigo, por favor, estrechemos nuestros lazos con el Señor, unámonos a Él de una manera estrecha,
de una manera ferviente. Digámosle, Señor, ayúdame a vencer la naturaleza del pecado. Señor, yo no quiero desobedecerte, pero no puedo porque la naturaleza del pecado mora en mí, como lo dijo el apóstol Pablo. Hermanos, y el Señor estará presto a ayudarte en esta lucha que tú y yo estamos librando. Allá hay un texto que yo lo cito con mucha frecuencia que se encuentra en Ezequiel 36:27. Dice el Señor, y pondré mi espíritu dentro de ellos. ¿Dentro de quiénes? Dentro de los que tienen estas dos naturalezas, y los haré vencer. Dice, pondré mi espíritu dentro de ellos y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Hermanos y amigos que me escuchan en este momento, tenemos un ayudador poderoso que es el Espíritu Santo, quien está a nuestro favor constantemente, dispuesto a ayudarnos a salir vencedores en esta lucha a muerte, porque es una lucha a muerte, hermanos. Si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, irremisiblemente vamos a perecer. Irremisiblemente vamos a perecer. Hermanos, pero Cristo nos ama. Dice que Él envió al Hijo. El Señor, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo te ama, hermano. Cristo te ama. Y lo más que desea nuestro Padre Celestial es que nosotros recibamos esa oferta de salvación para morar con Cristo por la eternidad y así logremos haber vencido la naturaleza del pecado. Miremos otro texto, hermanos. Allá en Gálatas capítulo 5, el versículo 24 nos dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Qué maravilloso texto es este que acabamos de escuchar. Dice, porque los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus malos deseos. Hermano, que me escuchas, yo sé que tú entiendes lo que quiero decir en este momento. Si nosotros estamos aferrados de Cristo y hemos nacido de nuevo, habremos crucificado, dice, esas pasiones malas que nos llevan cautivos a la muerte eterna. Hermanos, pero Dios quiere que nosotros, a través de nuestra relación que tengamos con el Señor Jesús, podamos vencer esa naturaleza de pecado que nos humilla, que nos hace miserables y que por la ayuda del Señor Jesús y del Espíritu Santo morando dentro de nosotros, podamos subyugar esa naturaleza y salir vencedores, hermanos. Yo te invito para que en este momento comiences a tener una relación estrecha con el Señor, con nuestro buen y bendito Salvador. El Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. El Señor está dispuesto a ser nuestro amigo, pero hay una condición. Si estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos dice. De lo contrario, hermanos, eso no será posible. De lo contrario, eso no será posible. Yo sé que tú
amado hermano, entiendes plenamente esto, que sin Cristo nada podemos hacer. Si tú quieres salir vencedor sobre la naturaleza de pecado, tienes que estar de la mano del Señor Jesús, así como lo hizo Enoc y Noé, de quien registra la Sagrada Escritura, que caminaban diariamente con Dios. En ese caminar con Dios, hermanos, hay una experiencia maravillosa. Hay una experiencia maravillosa de poder, de poder conocer el amor de Dios, de poder conocer el amor de Dios. Y finalmente, hermanos, paso a paso se va relacionando más con el Señor y va adquiriendo en su carácter el carácter de Cristo Jesús, y vas adquiriendo en ti ese carácter maravilloso con el que fuimos creados allá al comienzo en nuestros padres, Adán y Eva. Ese es el propósito, hermanos, del santo mensaje del Evangelio. Esa es la lucha que Dios está realizando en ti y en mí diariamente, de transformarnos y llevarnos allá otra vez a como fuimos creados al comienzo, hermanos. Qué tremendo es el amor de Dios. Dios no se da por vencido. Dice la Escritura Sagrada que aquel que comenzó en vosotros la buena obra no la dejará sin terminar. Hermanos, gracias Padre Santo por este amor maravilloso que tú estás haciendo en nosotros, hermanos. Dios te bendiga, hermano y amigo, y yo te invito para que tomes la decisión de vencer esa naturaleza de pecado y que al caminar diariamente de la mano del Señor puedas adquirir la naturaleza perfecta de Dios. Miremos otro texto de la palabra del Señor. Allá en San Juan capítulo 1, el versículo 46 nos dice, Natanael le preguntó, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Hermanos, miremos otro texto antes de analizar el texto que sigue, hágame el favor. 47, 46. No, el de Lucas. El de Lucas. Bueno. Lucas 2, 51 nos dice, Lucas capítulo 2, 51. Permito que me lo esperen. Entonces descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. El texto anterior decía que Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Hermanos, Nazaret era un pueblo alejado del territorio de Israel y tenía mala fama. De allí salían los peores delincuentes, los peores malhechores, hermanos. Era un pueblo donde era muy difícil hacer la voluntad de Dios. Pero allí nos dice el texto sagrado que el Señor Jesús descendió con ellos, o sea, con José y María, a Nazaret, y allí pasó 30 años, hermanos, de vida.
Qué tremendo, hermanos, pero pensemos en esto, pero ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de las dos naturalezas? Muy importante, hermanos. Si Nazaret era un pueblo donde había mucho pecado, allí fue precisamente donde el Señor envió a su santo ángel para que le diera el mensaje a María de que de ella saldría el Mesías. Y ella dice, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Hermanos, María era una mujer ejemplar. Nunca se dejó contagiar por los malos consejos, por las malas invitaciones y malas insinuaciones que se le hacían. Ella dijo en el momento cuando el ángel le dijo que ella era la escogida por Dios para ser la madre del Mesías. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Hermanos, Cristo pasó 30 años allí en medio de esta comunidad de gente perversa, pero Jesús nunca se dejó contaminar del pecado. Es decir, él, como todo ser humano, tenía la tendencia al pecado porque era de la raza humana. A través de María recibió la naturaleza humana, pero Jesús nunca se dejó contaminar, nunca se dio a las malas invitaciones, a los malos consejos, a las malas inclinaciones de su cuerpo, porque Él era un hombre como tú y yo. Quizás para muchos les parecía extraño lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Miremos el siguiente texto. Allá en Hebreos, capítulo 4, el versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué texto maravilloso, hermanos. Yo sé que ustedes entienden lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice que Cristo fue tentado en todo. ¿A dónde? Allá en Nazaret, donde Él se había criado. Fue tentado en todo, hermanos, como cualquier ser humano. Pero dice que Él nunca se dio a la tentación. Nunca se dio a la tentación, hermanos. ¿Por qué haría Dios esto? ¿Por qué no escogió para que su hijo se criara en un ambiente favorable, sino desfavorable? Para darte un ejemplo a ti de que no tengas disculpa. Ah, no, es que como yo viví en un lugar muy difícil, me era imposible obedecer a Dios. Hermanos, allí encontramos que Jesús nació en un ambiente muy desfavorable, pero allí Jesús demostró que es posible obedecer la voluntad de Dios, que es posible vencer la naturaleza de pecado. Qué maravilloso es esto, hermanos. Nadie puede decir que es difícil obedecer a Dios porque quizás vive en una parte donde hay mucha maldad, donde hay mucha iniquidad. Hermanos, acuérdate siempre de esto. Jesús nació en Nazaret, de donde dijo Natanael, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Pues sí, hermanos, la Biblia registra que de Nazaret salió ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Allí fue criado en un ambiente totalmente adverso. Pero Jesús nunca se dejó vencer por las tentaciones. Amado hermano que me escuchas, no tengas en tu vida esta disculpa. No es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Puedes tener muchas excusas.
Pero no, hermanos, Cristo nos da el ejemplo de que es posible hacer la voluntad de Dios aún en las situaciones más adversas, porque Jesús fue un hombre como lo somos nosotros. Él nació como un ser humano, sujeto a las tentaciones, pero el Señor nunca, ni en la más mínima circunstancia, ni en el más mínimo detalle, se halló en él pecado. Jesús fue perfecto, fue santo para ser nuestro Salvador, para ser nuestro Salvador. Hermano, entonces siempre que tengas una tentación, acuérdate de Jesús. Mira a Jesús y pídale a Jesús que te dé el poder para vencer las tentaciones, así como Él las logró vencer allá en Nazaret. Hermanos, es posible hacer la voluntad de Dios. Es posible, hermanos. Miremos otro texto de la palabra del Señor. Allá en Lucas capítulo 5, el versículo 12 nos dice, en esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuál era el secreto, hermanos, para que Jesús venciera las tentaciones? Allí nos dice que Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Mucho tiempo, hermanos. De esta forma, el Señor Jesús le pedía a su Padre, ayúdame, Padre, a vivir tu santa voluntad. Ayúdame a permanecer siempre limpio de pecado. Y Jesús lograba, hermanos, vencer y darnos ejemplo. Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Este es el secreto, hermanos, para lograr vencer y subyugar la naturaleza de pecado. Hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Busquemos siempre la forma de hacer la voluntad de Dios y solamente la podremos lograr a través de la oración, a través de tener ese contacto permanente, andar de la mano del Señor Jesús, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros y caminando diariamente con el Señor, así como lo hizo Enoc y Noé. Lo registra la Sagrada Escritura para cada uno de nosotros. Allá en Lucas capítulo 4, el versículo 16 nos dice, y Jesús fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día del sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. ¿Qué más hacía el Señor Jesús para poder vencer las tentaciones, hermanos? ¿En qué invertía su tiempo? Al texto que leíamos anteriormente nos dice que el Señor pasaba mucho tiempo en oración. Y este texto nos dice que el Señor asistía cada sábado a la sinagoga. Hermanos, amados, ahí está el secreto. El Señor Jesús dice, sígueme, le decía a las personas que él invitaba, síganme. En ese seguir, hermanos, podemos seguir el ejemplo del Señor, acompañarlo en las oraciones nocturnas, acompañarlo cada sábado al templo, a la sinagoga que se llamaba en esa época, hermanos. Y por la tarde, ¿qué hacía el Señor? Después de salir del culto el sábado, se iba a hacer el bien a las personas, a sanar a los enfermos, a compartir el evangelio con las demás personas. Y así, hermanos, el Señor pasaba todo el tiempo haciendo la obra de Dios, empeñado
en invertir su tiempo en el negocio de Dios. Esto que estamos haciendo en este momento es el negocio de Dios, hermanos. La salvación de las almas. Tú y yo debemos involucrarnos más cada día en esta obra maravillosa, la salvación de las almas, que es el negocio por excelencia de Dios. Hacernos pescadores de hombres. Alabado sea el nombre de Dios, porque nos da la oportunidad de involucrarnos en este negocio maravilloso de Dios. Y de esa forma nos vamos santificando, amados hermanos. Yo te invito, amado amigo que me estás escuchando, involúcrate en esta obra maravillosa. A mí no me pesa nunca haber conocido el santo mensaje de Dios. Es lo mejor que me ha sucedido, hermanos. Y cuando llega este momento de compartir con ustedes la palabra de Dios, me siento feliz, me siento realizado. Gloria sea para Dios. Gloria sea para Dios, hermanos. Involúcrate en la obra de Dios, en la salvación de las almas. Y así, sin tú estarlo buscando, estás subyugando, estás matando la naturaleza del pecado que nos subyuga, que nos impide, hermanos, avanzar. Pero vemos que Dios en su infinita sabiduría nos ha provisto el medio para vencer esa naturaleza de pecado. ¿Cuál es? La oración. Asistir los sábados al culto como lo hacía el Señor Jesús y hacer constantemente la obra de Dios. Hacer el bien a las personas. Compartir el santo evangelio de casa en casa. Compartir lo poco o mucho que tengamos con los necesitados. Orar por la gente, hermanos. En este tiempo hay tanta miseria. Hay tanto sufrimiento en el mundo. Hay tanta necesidad, hermanos. Y tú y yo tenemos la obligación y además el gozo de servir a la gente y darles a conocer el bendito amor de Dios. Escuchemos la lectura de otra parte de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, el versículo 1 nos dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba, el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos hemos propuesto. Qué maravilloso, hermanos. Concentremos nuestra mente, nuestra vista, nuestros pensamientos, dice el apóstol Pablo, en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos. Y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hermanos, enfoquemos nuestras energías en la búsqueda de las cosas de Dios. En la búsqueda de las cosas de Dios. Ese es el secreto, hermanos, para poder vencer la naturaleza de pecado. Concentrar nuestra mente, nuestras energías en las cosas de Dios. Si tú lo haces, hermanos, yo te felicito. Y un día cuando el Señor venga por segunda vez, tendré el gozo de conocerte, hermanos, y estrecharte entre mis brazos y darte la bienvenida, hermanos, al reino de los cielos. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Qué maravilloso es Dios. Dios no quiere que tú te pierdas. Y Él ha dispuesto todos los medios posibles y necesarios para poder alcanzar la salvación.
concentrar tu mente, tus pensamientos, las 5 avenidas del alma, concentrarlas en las cosas de Dios, concentrarlas en Jesús. ¿En qué consistió el pecado de Eva, hermanos? En el momento en que ella dejó de pensar en su Creador y se puso a pensar, a escuchar las palabras de Satanás y a ver el árbol que era agradable a los ojos. Y cuando tomó la fruta en sus manos, hermanos, y cuando la saboreó, allí estaba empleando las 5 avenidas del alma. Hermanos, pero Dios quiere que nosotros saboreemos, gustemos y veamos las maravillas de Dios a través de Cristo Jesús. Él es la solución para todas nuestras necesidades, hermanos. Experiméntalo. Ya yo lo experimenté, hermanos, y me siento feliz de poder trabajar en la obra de Dios. Me siento realizado, hermanos, contento de poder compartir contigo este precioso mensaje. Dios te ama, hermanos, y yo te amo. Ánimo, que sí se puede. No sé cuántas veces habrás intentado vencer aquella tentación, no sé cuál sea la tentación, ni cuántas veces lo habrás propuesto y no has podido. Pero no te des por vencido. Sigue perseverando, hermano. Sigue perseverando, hermana. Y al fin obtendrás la victoria ¿sobre qué? La naturaleza de pecado. Cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, tu cuerpo, las enfermedades, la tendencia al pecado será completamente subyugada y tu cuerpo será transformado a semejanza del cuerpo de Cristo y tendrás la victoria final, hermanos. Mientras tanto, continúa perseverando, hermano. Ora al Señor, estudia más su palabra, continúa mirando al Señor, continúa asistiendo a la sinagoga, al templo, los sábados. El sábado, hermano, que es el día que el Señor ordenó como día de reposo. Hermano y amigo, qué felicidad para mí es compartir contigo esta invitación. Dios te ama. Tú no estás solo en esta lucha a muerte. Si tú estuvieras solo, hermanos, la lucha sería perdida. Sería imposible vencer. Porque el Señor Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Hermanos, sin Cristo estamos vencidos, estamos perdidos. Pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en Filipenses capítulo 4, el versículo 8 nos dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, hermanos. ¿Notan ustedes qué maravilloso es este texto que nos dice allí el apóstol Pablo? Por lo demás, hermanos, si hay virtud alguna en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Nuestra mente, hermanos, debe estar entregada constantemente a las cosas que agradan a Dios. Lo que no le agrada a Dios, hermanos, tú tienes que desecharlo de tu mente. Así como la ilustración del pajarito. Si tú espantas al pajarito, él no hace nido en tu mente. Él no hace nido en tu mente, hermanos. Él se va.
Así pasa con los pensamientos, con las cosas malas que a nosotros nos suceden a cada momento. Es porque quizás les damos cabida. Pero el apóstol nos dice que debemos pensar en las cosas buenas, lo que agrada a Dios. Y así tú podrás obtener la victoria sobre la naturaleza carnal. Sobre la naturaleza carnal. Allá en Lucas capítulo 2, el versículo 49 nos dice, entonces Jesús respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los asuntos de mi Padre me conviene estar? Hermanos, Jesús tenía 12 años cuando dijo estas memorables palabras. En los asuntos de mi Padre me conviene estar. Tú y yo, si aspiramos a estar con el Señor en el reino de los cielos, debemos dedicar cada segundo de nuestra vida a buscar, a hacer, a realizar los negocios de Dios. Y este es uno de los negocios de Dios, hermanos. Predicar el Santo Evangelio, involucrar a otros, decirles qué maravilloso es el amor de Dios, que Dios nos ama. Y nadie se va a negar, hermanos, a recibir este amor, porque el amor no le hace daño a nadie, dice el apóstol Pablo. Hermanos, Cristo desde los 12 años estaba involucrado en los negocios de su Padre. Cada día, hermanos, estaba empeñado en la ganancia de las almas. Allí en Nazaret, donde el ambiente era completamente adverso a la vida de Cristo. Pero allí Jesús vivió una vida intachable para dar ejemplo a sus contemporáneos y ganarlos para el reino de los cielos. Y ganarlos para el reino de los cielos. Allá en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 7 y 8 nos dice, pero lo que para mí era ganancia lo he considerado pérdida por amor a Cristo. Y más aún, considero todas las cosas como perdidas por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Qué, qué texto tan hermoso, hermanos. Qué texto tan hermoso. El apóstol Pablo dice, todas las cosas las he considerado como pérdidas por amor a Cristo y para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, a pesar de que era un hombre influyente, cuando él conoció a Cristo, la Biblia nos registra que él dedicó su vida de ahí en adelante para servir a Dios, predicar a Cristo Jesús. Hubo un cambio total en su vida. Ya no persiguió más a los discípulos de Dios, sino que se dedicó con ellos a predicar a Cristo Jesús. Hermanos, hubo un cambio total en su estilo de vida para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo, hermanos, su vida y la de muchas personas. Dios te invita en este momento para que hagas lo mismo que hizo Pablo. Dedicó su vida al servicio del Señor. Y dice, por lo demás me está guardada la corona de vida. Ya el tiempo de mi partida está cerca. He acabado la carrera. Hermanos, Pablo dedicó toda su vida para el servicio de Dios. Y cuando Cristo venga, Pablo resucitará con un cuerpo completamente reformado
para llevarlo a heredar el reino de los cielos contigo y conmigo. Hermanos, y allí finalizó esa lucha tremenda que Pablo dice que experimentaba en su vida. Hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Espíritu Santo esté contigo a partir de ahora durante el resto de tu vida y que nos permita prepararnos para el reino de los cielos. Amado hermano, amada hermana, yo estaré orando por ti para que el Señor permita que tu vida sea completamente reformada, como también la mía. Cristo está para regresar. Y entonces, hermanos, todas nuestras dificultades, nuestros problemas habrán desaparecido para siempre, porque entonces tendremos la victoria asegurada. Muchas gracias, hermanos, por haberme permitido compartir con ustedes este precioso mensaje. Mi oración, hermanos, es que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu empresa, todo lo que hagas, hermano, siempre y cuando esté conforme a la voluntad de Dios. No saben, hermanos, cuánto me ha agradado compartir con ustedes este precioso mensaje. Yo les invito para que tengamos una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor, por darnos el privilegio de compartir tu palabra, Señor, de involucrarnos en los negocios de Dios. En tus manos encomiendo, Señor, este precioso mensaje, que cada persona que lo está escuchando en este momento, Señor, sea tocada por el poder del Espíritu Santo, para que puedan sentir la necesidad de caminar cada día con Cristo Jesús, seguir sus pasos, y así donde Cristo esté, estén tus servidores, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por haberme permitido compartir tu palabra, y te ruego tu bendición, Señor, que el Espíritu Santo esté presente en cada momento, en todo lugar donde este mensaje está siendo escuchado, Señor. Para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús se lo ruego. Amén.